Muy buenos días todavía. Eh, Aquí arreglando un poco los temas técnicos, haciéndolos cada vez más eficientes, pero también, por otro lado, a ver, ¿qué tal nos vemos ahí? Mucho mejor. Bueno, la idea es precisamente ir mejorando todos estos aspectos que tenemos y haciendo, digamos, cada vez más eficiente los medios electrónicos que estamos poniendo a disposición de la comunidad. También dejando grabados todos estos elementos de ayuda, digamos, interactiva en la página web para que sirva de consulta a las personas en forma general y puedan también, digamos, tener el conocimiento de cómo actuar en estos momentos de dificultad cuando hay una familia separada. Razón por la cual, pues obviamente agradecemos, digamos, el apoyo que estamos teniendo, la manera como se está trabajando y que nos está llevando cada vez a tener mayor cantidad de información en la web y también a cada vez ser más buscados también por las algunas universidades, autoridades, para generar, digamos, un conocimiento base sobre los temas de familia separada. Como hablábamos aquí al principio, pues la idea es un poco analizar la situación misma de cómo entender la situación de pasar de una familia nuclear, que es la mayor cantidad de casos, a una familia separada. Hay familias que nacen siendo separadas, pero digamos que lo más natural que se presenta la mayor cantidad de veces es que la familia viene de ser nuclear, una familia unida, y se convierte en una familia separada. Ese es un momento de transición muy complicado, es un momento de transición muy complejo que golpea, seamos sinceros, golpea a todos los miembros de la familia, pero sobre todo golpea a los hijos, ¿no? Y golpea al padre, golpea a la madre, y ahí es donde se genera, digamos, el grave inconveniente, porque ni la sociedad nuestra está todavía, digamos, capacitada para digerir lo que es la separación. Ni el ser humano como masculino, como femenino, tampoco. Entonces, es desde ahí donde tenemos que usar las herramientas, digamos, de la cultura para imponer un entendimiento de lo que es, ¿cierto?, la nueva situación, porque nunca de nuestros antepasados, digamos, esto no era un tema convencional ni tradicional. Por eso entonces aquí hoy nos encontramos tratando de dilucidar algunas mayores herramientas para que las personas lo entiendan mejor. Y lo que decía el abogado Fabio, ¿sí? Se han presentado muchos inconvenientes que después se complican jurídicamente de una manera, digamos, casi que de antología, por la de pronto falta de conocimiento de elementos jurídicos básicos. Por ejemplo, el tema mismo del derecho a no autoincriminarse. Yo no tengo por qué decir nada que vaya en contra mía. ¿Sí? Yo tengo, o sea, dice bien el abogado, no tengo por qué mentir, pero yo no tengo por qué decir algo que jurídicamente vaya en contra mía, más aún ahora que la legislación es misándrica, ¿sí? Abiertamente misándrica. El hecho mismo de ser hombres ya pone una cantidad de herramientas habidas y por haber por el hecho de ser simplemente de sexo masculino. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta, y no es para entrar de pronto a controvertir, ¿cierto?, a las autoridades, sino simplemente para tener en cuenta que la situación que tenemos no es sencilla y tenemos que echar mano de todas las herramientas. También hay herramientas psicológicas que en algún momento también vamos a tratar en este espacio. Pero el día de hoy es precisamente el tema de que hay que saber llevar, hay que saber entender, inclusive la ley 1257 de 2008, la que mal se llama la ley de violencia de género, porque es que no es una ley de violencia de género, es una ley que tiene que ver algunos temas para ayudar a las mujeres, pero también es una ley que modifica algunos artículos del Código Penal, modifica otros artículos del procedimiento penal y modifica también los artículos 4 y 5 de la ley de violencia intrafamiliar. Entonces, no es una ley solamente para las mujeres, sino que también aplica a
todo el engramaje jurídico que hay. Entonces, desde ese punto de vista, creería yo que tenemos que tenerlo muy en cuenta para, digamos, seguir adelante con las herramientas que mismo ponemos nosotros para defendernos o para por lo menos defender también los intereses superiores de nuestros hijos en el momento en que nos encontramos o que comenzamos a ser, digamos, una familia separada. En parte también porque la situación es precisamente esa, que no es sencillo comenzar a ser familia separada. Es muy complejo. Como decía, es más complejo que el juego ciencia. Entonces no deberíamos nosotros de simplificar la situación porque en realidad, ¿cierto? Hay que tomarla en la real dimensión que es. No sé, aquí tenemos bienvenida a la abogada Judy Maritza, el abogado Fabio, también veo por aquí que está la abogada Jennifer del Carmen Castillo desde Barranquilla. Bueno, veo también por acá ha estado y saliendo Johan. Bueno, la inestabilidad de las redes. Entonces, no sé, el abogado ya habló. No sé si Yo, la abogada Judy yo, Maritza nos quiere aportar, por favor, tiene la palabra. muy buenos días para todos. De acuerdo a lo que nos dijo el doctor eh, Fabio, quiero agregar unas cositas puntuales también. Para la familia separada, en las últimas décadas ha surgido muchos cambios importantes en la sociedad y en la familia. No es una excepción estos cambios que han provocado como una estructura que ha cambiado y creado diferentes tipos. Como podemos ver, tenemos una familia nuclear o biparental, que es la familia nuclear, es lo que conocemos como familia típica, que es el hombre y la mujer, padre y madre y sus hijos. Hay una familia también que se llama familia extensa, que son abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos afines. También hay una familia monoparental, que es cuando los padres se hacen cargo de una unidad familiar y por lo tanto es criar a sus hijos. También hay en estos momentos, hay familia ensamblada. Es una familia reconstituida o familia mixta. Es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. Por eso también es muy importante aclarar esto para que lo tengamos en cuenta para todos los padres. También hay familia adoptiva, que la familia adoptiva hace referencia a los padres que adoptan a un niño, pese a sus padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como educadores. También hay una familia de padres separados, que es un tipo de familia que podemos denominar como familia de padres separados los progenitores, quienes se han separado a través de una crisis con su relación, a pesar de que niegue de vivir juntos, deben seguir cumpliendo con sus derechos como padres a los hijos. Y hay una familia unipersonal, que es de cada 10 hogares jóvenes de nivel medio o alto, unipersonal, pero también albergan viudos de 35% más o menos, así como divorciados a todos los niveles, incluso de pobreza extrema. También hay familias con mascotas, como podemos ver, ahorita cada vez estamos modernizándonos y ahora tenemos familias con mascotas, que hace no mucho el vínculo tenía una familia, era descendencia, es decir, tener un hijo o hijos. Sin embargo, cada vez son más parejas que viven sin la necesidad de tener un hijo al mundo, sino con el amor de una mascota. Entonces también hay conflicto en estos momentos por una mascota. Entonces también tenemos que tener en cuenta esos casos que cada vez en las décadas pasadas, pues no teníamos esto, sino que ahora vamos avanzando y pues ahora la gente no quiere tener hijos, sino que quiere tener una mascota y es como un hijo para la familia. También tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha cambiado y estamos incorporando a la sociedad la comunidad LGTBI o lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, respetando sus derechos como personas, entregándoles un trato igualitario ante la sociedad, lo cual ha permitido agregar
nuevos términos a todos los tipos de familia. Como podemos ver, tenemos muchos ámbitos de la familia, ¿sí? También tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando vamos a ir a una comisaría de familia o vamos a ir al bienestar familiar, pues tenemos que tener qué es lo que vamos a hablar en esa comisaría, o por la violencia intrafamiliar, que va a ser en la comisaría de familia, o también en bienestar familiar, si va a ser por la mascota que tenemos, o por nuestros hijos, o porque somos los abuelos, o somos X o Y. Recordemos también a todos los padres que si tiene una agresión en su hogar, no se le olvide acercarse en 30 días después de la agresión, antes de la agresión, los 30 días, para, con un acompañante de un abogado, para que por favor lo presenten y eviten que pierdan esta conciliación, debido a que nosotros también tenemos que hacer valer nuestros derechos y evitar que no nos agredan psicológicamente en nuestro hogar. Como nos lo dijo el doctor Fabio, nosotros nos podemos acercar a la comisaría de familia, a la defensoría del pueblo, a los centros de conciliación. Allí uno radica unos documentos, que es el registro civil de nacimiento, los documentos del padre, la cédula, tarjeta de identidad, sistema de salud y escolaridad del menor. Y allí solicitamos la diligencia, pues allá le dicen para cuándo es. Si es particular, es más rápido que ir a un punto donde es gratis. Entonces, eso es más que todo para que todos tengamos en cuenta si tenemos alguna agresión física y psicológica dentro de nuestro hogar. No olviden presentarse ante una comisaría de familia o buscar un abogado de familia para que nosotros lo podamos orientar sobre cada caso. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? El abogado, la abogada Jennifer nos quería de pronto presentarse. Un momento, ya pongo acá esto. No se escucha eso. Ya un momento. Claro, no se me escucha porque apagué el micrófono. Yo todavía con cierta impericia, sí, a pesar de ser tecnólogo, digamos, se me dificulta en algún momento a veces también esta cuestión. Bueno, lo que pasa es que ahora no se me está dando un momentico, yo trato de quitar aquí a la abogada de la zona principal. Listo, bueno, ahí estoy mostrando un momento de cierto, sí, full screen. Bueno, ya la tengo acá. Al fin me ubiqué dónde era que estábamos. En tantas pantallas y tantas ventanas abiertas, a veces se embolata uno. Bueno, entonces tenemos un grupo nutrido. No sé, aquí tenemos a la abogada, el abogado Fabio, a Camilo, a Diego, a Osvaldo. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Vamos a ver qué dice el chat. El chat ahora no me sale. No está saliendo el chat. A ver, ¿dónde está el chat aquí?
Aquí aparece. Buen día, ¿cómo está? Quiero renovar mi afiliación, Diego Espina. Ah, no, pero bueno, Diego, eso mande un correo al junta@padresporsiempre.com o mande por favor e inscríbase a través de el aplicativo, digamos, o la herramienta que tenemos en la página web. Entra en inscripciones y ahí se inscribe en cualquiera de los planes que tenemos. Digamos que tenemos en este estadio tenemos dos planes disponibles, el plan general sin costo y el plan básico que tiene un costo. Bueno, yo creo que parte de todo el tema es precisamente ese, aprender a comportarse en la familia separada. Y he visto con cierta, digamos, lamentable, personas muy cercanas que se acercan a la fundación, pero pues no entran, ¿cierto? Y después cometen equivocaciones muy lamentables porque, digamos, asumen actitudes un poco agresivas. Para ser agresivo no se necesita tocar a nadie, pero es muy agresivo, por ejemplo, publicar información confidencial, de pronto de carácter privado, ¿sí? De la contraparte de la madre o del padre de nuestros hijos en medios sociales, en redes sociales, con el ánimo de menospreciar, presionar o vilipendiar a esa persona. Eso es un delito de entrada, ¿sí? Y en familia separada, en general, eso es violencia, violencia psicológica, ¿sí? Por hacer ese tipo de manejos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta estas situaciones para no presentar esa cosa. También otro de los errores que se presentan, y creo que es el fundamental, es ceder la custodia. Por extraño que parezca, lo más lógico que uno tiene cuando está en familia unida es que efectivamente la mayor cantidad de las funciones de custodia recargan, si bien los dos estamos en equidad e igualdad, normalmente la madre es la que mejor está desempeñando esa función, en la inmensa mayoría de los casos. Pero cuando hay la separación, el problema, digamos, principal son los hijos. Y al ser los hijos y ceder la custodia, ya ahí hay un grave inconveniente. Estamos cediendo espacios que después no vamos a poder recuperar, por lo menos fácilmente. Entonces, lo primero y lo primordial cuando vayan a hacer una separación es primero tratar de hacerlo de común acuerdo. Es lo mejor, ¿sí? Si la separación se hace, lo mejor es siempre que la separación sea de manera conjunta, que sea de común acuerdo, que los dos se pongan de acuerdo para las diferentes situaciones que va a suponer esa familia separada. Pero en el tema mismo de la custodia, además la custodia está reglamentada o está de alguna manera unida a elementos instintivos muy, pero muy, muy, muy fuertes. El instinto maternal, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, para una madre es muy difícil, ¿sí? Ceder, una vez ya tenga el hijo, cederlo, ¿sí? Va a ser muy complicado. Y para el hijo va a ser muy difícil, ¿sí? No vivir sin su padre. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista, parte del tema fundamental, digamos, psicológico, jurídico, comportamental, histórico, sociológico, que hay que tratar es que el mundo actual le exige a la mujer no maternar tanto y a nosotros, hombres, nos exige maternar más y de alguna manera producir menos. O sea, el mundo nos impulsa, nos empuja, ¿cierto?, a que haya un intercambio de roles. Y ese intercambio de roles quiere decir que la mujer tiene que ser menos madre y ser más proveedora y el hombre ser un poco menos proveedor y ser más maternal. ¿Me explico? Entonces, ceder la custodia de entrada es un grave error. Pero adicionalmente, acudir, por ejemplo, y ahora con base en los artículos de la ley 1257, el 16 y el 17, que le da potestad a un comisario para otorgar la custodia
imponer visitas o imponer también cuota alimentaria, pues es muy complicado porque normalmente la sociedad todavía no ve ni en Bogotá y mucho menos en el resto del país, de que sea realmente el hombre capaz de maternar. ¿Sí? Me explico, hace 20, 30 años las mismas mujeres se extrañaban o se sentían muy orgullosas de haber podido, ¿sí?, comenzar a proveer 40, 50 años. Ahora estamos en una situación más o menos similar con el hombre desempeñando funciones maternales. No se nos, de alguna manera, eh, dan per se esas funciones y se duda, ¿cierto?, de que efectivamente no estamos, digamos, en la capacidad plena de maternar a los niños, menos si son menores de edad. E inclusive, por eso es muy importante, en un documento de la Procuraduría, cuando era el procurador Maya, en una de los apartes, hablaban y daban unos lineamientos a los procuradores. Muy seguramente eso ya cambió, porque además, gracias a las funciones que hemos venido haciendo y a lo mucho que hemos insistido en la fundación, en este momento ya eso comienza a cambiar, pero donde decía que inclusive la Procuraduría, que iba a propender porque la custodia en familias separadas se le diese a la madre si el niño tenía menos de 7 años. ¿Me explico? Y eso no tiene ninguna razón de ser, a no ser de un concepto históricamente que se ha decantado de que quien ejerce la maternidad y quien ejerce la custodia es la madre. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, este tema que es muy evidente a nosotros que lo sufrimos, es muy evidente también a la madre que también lo sufre, en que ella es la que quiere estar al frente de sus hijos, ¿sí? No lo tenemos nosotros en cuenta. Nosotros creemos la mayor cantidad de veces cuando nos separamos que hay equidad e igualdad. Falso. No hay equidad e igualdad. Menos ahora cuando hay una cantidad de leyes que no nos favorece y que lo que nos llaman es a comportarnos cada vez con mayor cantidad de cuidado para no entrar, digamos, a dar razón, ¿cierto?, a esos elementos sexistas, porque es sexismo llano y plano que nos, de alguna manera, discriminan para ejercer, por ejemplo, funciones maternales. Me explico, yo puedo tener la voz gruesa, yo puedo tener pelo en pecho y, bueno, lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero yo estoy en capacidad intelectual, psicológica, emotiva, ¿sí?, para ejercer los roles propios de la mujer, a no ser que sea el de amamantar y el de llevar en el vientre. De ahí en adelante, en teoría, si nos dejan, como dice la canción, estamos en capacidad de hacer todo lo demás que hace una madre. Y eso es muy difícil precisamente para la madre cuando se separa, poder desarraigarse, desapegarse, ¿sí?, de sus hijos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Bueno, Camilo nos dice ahí, si tu expareja manipula la relación una vez separados, es necesario acceder a la justicia de familia, con el fin de no seguir deteriorando la relación para no afectar a nuestros hijos. ¿Cómo manejar los acuerdos con la expareja sin dejarse manipular? ¿Quién quiere responder? Aló, Buenos días. buenos días. Bueno, dice Camilo que si su expareja manipula la relación, pero quisiera saber en qué caso será con los niños, pues si tiene algún problema para que, perdóname, si va con los niños, que habla mal del padre o hace eh, confusiones a los hijos hablando mal y insultando al papá para que los niños estén en contra de él. Es mejor que vaya a una comisaría de Ah, familia para que... doctora, Camilo aquí tiene el micrófono abierto para que nos abra y nos exponga mejor su inquietud. Sí, su Buenos inquietud. días. Buenos Buenos días. días. La inquietud va a lo siguiente. A veces suele suceder, y trato de hacerlo de pronto de una manera muy neutral, que puede ser el caso tanto para los hombres como el caso para las mujeres,
Pero antes de la separación, a veces suele suceder que alguno de los dos manipula al otro, ¿sí? Ya sea de pronto que trata de ejercer una mayor autoridad o se aferra por el tema de los hijos y de esa manera logra manipular a la pareja, ¿sí? Ya conociendo esa condición y sabiendo uno que esa persona es bastante manipuladora, uno accede a la justicia de familia, pues obviamente con el fin de poder restablecer los derechos, Sí, eso. de poder estar con sus hijos, de poder compartir con ellos, etc. ¿Sí? Uno busca también adicionalmente a eso, y pues es parte de lo que estamos hablando hoy, es justamente no tener la necesidad de seguir deteriorando la relación, porque ¿qué sucede? En el momento en el que uno accede a la justicia de familia, ya sea con comisaría, ya sea con demandas por abogados, con defensoría de familia, eso deteriora la relación aún más. Hace que obviamente pues la relación sea mucho más alejada, ¿sí? Y lo que uno realmente está buscando es tener un beneficio para sus hijos, ¿sí? Que realmente tengan acceso a su papá, como tengan acceso a su mamá, que tengan una vida armónica, porque pues ya no va a ser una familia normal, porque pues ya la familia está separada, ¿sí? Entonces son dos núcleos completamente diferentes, pero llegará un punto en el cual nuevamente hay que estar haciendo acuerdos. ¿Qué quiere decir eso? Si de pronto los hijos están pequeños, pues tiene que llegar a un punto donde el hijo o la hija va a tener que entrar al colegio. Eh, no solamente el colegio de pronto en primaria, también el colegio en la secundaria, ¿sí? Eso también va a generar cierta diferencia y cierta discordia entre los papás. Mi pregunta va a cómo lograr de pronto lograr tener esos acuerdos sin necesidad de tener que llegar a la justicia de familia. Digamos, un ejemplo hipotético, tú quieres que tal vez tu hijo estudie el bachillerato en una zona determinada, pero la mamá no lo quiere en ese sitio, lo quiere en un lado diferente. Y obviamente entra una lucha de poderes por a ver quién tiene la razón, cómo se hace, cómo se maneja, y en algunos casos puede llegar a suceder que es necesario tener que presentar una demanda para saber cómo solucionar el problema, pero eso toma mucho tiempo. Entonces, no hay una solución rápida. Voy más que todo a eso. ¿Cómo lograr de pronto solucionar esos problemas sin necesidad de tener que llegar a ese extremo? Pues su pregunta es muy compleja, Camilo. Con respecto a, digamos, a la escuela o el colegio que uno va a determinar para sus hijos, pues uno siempre como padre o madre quiere lo mejor para ellos. Entonces, uno también tiene que inmiscuir o incluir a sus hijos y preguntarles que dónde quisieran estudiar. Si ya son son grandes, pues usted sabe que ellos pueden hablar sobre ese tema y si quieren estudiar en otro colegio o si quieren estudiar en el colegio que dice la madre o el que dice el padre, pues uno le puede preguntar al hijo. Con respecto si son muy pequeños, casi siempre, pues desafortunadamente, las madres quieren manipular a sus hijos porque son muy pequeños y quieren ingresarlos a un colegio que les quede más cerca, que ellas se sientan como cómodas y igualmente que no estén tan lejos de ellos. O de pronto que ella haya estudiado allí o algo así por el estilo. Ahí sí uno tiene que, como padre, hablar muy bien con sus hijos o con la madre y llegar como un acuerdo para no tener controversias con con ese problema, porque va uno a las comisarías y la comisaría no va a solucionar este caso, porque si es un colegio, entonces la comisaría va a decir que pues ella no está diciendo que no le va a dar clase, no le va a dar estudio ni le va a dar educación, sino que ella está diciendo es que le quede cerca y que ella se sienta muy cómoda en ese colegio para que su hijo estudie. Entonces, no, la idea es con la madre hablar sobre ese tema y llevar a común acuerdo, porque eso siempre es complicado.
Edison. Sí, abogado, tiene la palabra. Gracias. Yo quería complementar lo que nos acaba de decir la doctora a Camilo. Como bien lo dijo Edison anteriormente, lo ideal es los acuerdos, porque eso mejora la comunicación, es menos violento, menos agresivo, los hijos se sienten bien, el ambiente es de paz. Claro, es muchísimo mejor siempre los acuerdos. Pero para que hayan acuerdos se necesitan dos que quieran tener acuerdos. Entonces, cuando se llegan a los acuerdos, y eso se hace mediante el diálogo constructivo, le hablan a uno mucho de la comunicación asertiva y todo eso, pues genial, ¿no? No solo para los colegios, sino para todo, las visitas, las cuotas de alimentos, la religión que le van a enseñar a sus hijos, todo, que si el niño está enfermo, que si lo llevas tú, lo llevo yo, claro, excelente, ¿no? Pero lamentablemente en muchos casos no se dan esos acuerdos por uno de dos aspectos. ¿Y cuáles son los dos aspectos? El primero, porque ella no quiera. Y el segundo aspecto, porque él no quiera. Es decir, con uno de los dos que no quiera, porque siente que tiene más derecho, porque yo tengo la custodia, entonces yo puedo tomar esas decisiones, lo que sea, ¿sí? Pues no se puede llegar a acuerdos. Y hay que acudir a los trámites administrativos y judiciales que la ley nos da para que entonces un tercero tome las decisiones que papá y mamá no fueron capaces de tomar en conjunto. Inclusive cuando nosotros vamos a las audiencias, muchos jueces les dicen a los papás y a las mamás, mire, pónganse ustedes de acuerdo antes de que yo dicte una sentencia, porque es que es mejor que ustedes se pongan de acuerdo, porque al final es el hijo de ustedes, y no que yo, que soy un tercero, un desconocido, decida sobre la vida de su hijo. Y es un argumento muy válido. Pero si no se presta a alguno de los dos para hacer ese acuerdo, pues no hay otro camino, Camilo. Y sí, usted dice que es largo, sí, hay caminos que son largos, a veces no son tan largos, pero no hay más. O lo hacemos por las buenas, pero para eso necesitamos que los dos estén de acuerdo y sean conscientes que el niño los necesita a los dos del mismo lado. Pero en los casos en que uno de los dos no es consciente de eso, sino que se quiere asumir el poder total sobre el hijo, pues no hay otro camino sino acudir a las instancias judiciales. Sí, yo diría que parte de la evolución es esa, ¿no? Mire que nosotros tenemos un derecho, yo diría, de pronto natural, y es que la autonomía sobre los hijos la tiene la madre, pero también está el derecho que llaman ahora, entiendo que ya estudié abogado Fabio, el derecho positivo, ¿sí? Y es donde ya nosotros decimos somos iguales, ¿sí? Desde ese punto de vista, yo diría que la situación también tiene que ver en la manera como la jurisprudencia se va desarrollando. A ver, hace algunos meses aquí nos acompañó la abogada Sandra Pousa, que es una abogada litigante en temas de familia en la autonomía Cataluña, en España. Y nos comentaba, por ejemplo, que tenían allí en Cataluña una situación muy especial porque el Código Civil es nuevo. O sea, lo construyeron en los últimos años con todo, digamos, los aditamentos y las necesidades que tiene una sociedad moderna. O sea, no corrigieron, no construyeron ellos mismos. ¿Sí? Entonces, allí, en Cataluña, la custodia que un juez da es la compartida. Tienen que darse unas condiciones, pero un juez en Cataluña no entra a definir custodia monoparental a no ser que no se cumplan esas condiciones o que los padres argumenten por qué quieren la custodia monoparental. ¿Me explico? Entonces es lo contrario de acá.
¿Por qué? Porque tienen una evolución mucho más moderna de lo que es el Código Civil y las leyes en cuanto a familia. ¿Por qué digo esto? Porque es que también pasa en nuestro medio que lo que más interesa y con, digamos, este supremacismo hembrista que hay es el interés de la mujer. No, en Cataluña no es así. Claro, interesa que la mujer se desarrolle, eso está lógico, a la sociedad le interesa desde hace mucho tiempo y que también se convierta en proveedora, a todos nos interesa, ¿sí? Pero en el tema de familia, ¿sí? En el tema de familia, lo que sucede es que se privilegia el derecho del menor en el momento de la separación. Entonces, la legislación Cataluña prevé que lo que va a analizar si la llaman a consultar es la custodia compartida. ¿Y qué hacen entonces? Llaman y miran unos requisitos. No es donde vive la madre, no es donde vive el padre, es donde, por ejemplo, el niño está estudiando. ¿Sí? ¿Qué tan cerca está papá y mamá de donde el niño está estudiando? ¿Sí? Ahora, si el padre, uno de ellos, vive en el extranjero, pues nada que hacer, ahí no se puede dar custodia compartida fácilmente, a no ser que propongan un plan para hacerlo, pero digamos que la prioridad es el menor. ¿Sí me explico? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ver que nos hace falta todavía mucho pelo pa' moña, como se dice en el argot popular. Y por eso es muy importante. La sociedad ha cambiado, pero la legislación nuestra está cambiando muy lentamente. En la medida en que nosotros, padres separados, hagamos cambiar la legislación. ¿Y cómo hacemos cambiar la legislación? Pues cuando haya algo que no se acople a la realidad moderna, pues hay que entonces solicitar que sea cambiado. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo solicita uno? Pues obviamente llamando la atención de los órganos administrativos y judiciales a través de las herramientas que se dan. De nuevo, ojalá eso no sea necesario, ojalá padre y madre lleguen a acuerdos, es lo que debería de hacerse. Como dice el abogado Fabio, normalmente un juez siempre antes de decidir pónganse de acuerdo, por favor, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo, el juez tiene que tomar una decisión, pero siempre les da la posibilidad a padre y madre que se pongan de acuerdo, ¿sí? Ojo que no hay que tampoco desestimar esos momentos, ¿sí? Yo creo que vamos evolucionando. No es lo mismo lo que tienen los padres ahora que se separan en el 2018, 2019, 2020, a lo que teníamos los padres en el 2008, ¿sí? 2007, 2008. Ha cambiado, ya hay sentencias, ¿sí? Pero además de esas sentencias hay que permearlas, hay que hacerlas llegar a la raíz, ¿sí? Hay que llevarlas también a provincia, ¿me explico? Hay que hacer que esas sentencias no se queden en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional y se conviertan en letra muerta. Sí, porque el derecho, en la medida en que se ejercita, ¿sí? Se va adquiriendo, se va apropiando la comunidad. ¿Me explico? Y los jueces, normalmente la rama judicial, hablaba yo con la abogada Jennifer en estos días, yo la veo como es unos vasos comunicantes, ¿sí? O sea, la rama judicial tiene propia vida, ¿cierto? Y si en alguna manera algún juez, algún magistrado comienza a manejar cosas, nuevos conceptos, ¿cierto? Rápidamente, la idea es que se manejen dentro de la rama judicial, los pueden utilizar. Las sentencias STC 5357 del 2017, la T587 del 2017, la 384 del 2000, la T384 del 2018. Todas las sentencias, ¿sí? Ya hacen parte del esquema jurídico que nosotros tenemos. Está en nosotros aprenderlas a aplicar, no solamente las leyes, porque las leyes dependen convencionalmente del legislativo y sabemos que el legislativo es un órgano, ¿cierto?, de democracia representativa que se maneja de una manera, digamos, un poco política, ¿sí? Y con intereses de por medio. Mientras que la rama judicial está plenamente dedicada a qué? A administrar justicia, ¿sí? Bueno, hay algunos magistrados que a veces, digamos, se extrapolan, pero normalmente la rama judicial es un ente profesional de la justicia, mientras que el legislador, pues no, el legislador normalmente entra a legislar, pero muchos de ellos ni siquiera, digamos,
pues digamos, hacen parte de todo lo que es el engranaje de la comunidad nuestra y van cambiando cada 4 años. La rama judicial es una carrera de por vida, ¿sí me explico? Entonces yo creo que en la manera en que nosotros logremos hacer mover la rama judicial, en que logremos, ¿sí? Va entonces mejorándose la situación para todos nosotros, a futuro, ahora y a futuro. Pero sí, lo convencional que yo veo es que tenemos que entender también la situación de evolución, digamos, tan acelerada, ¿sí? Evolución tan acelerada y tan violenta, entre comillas, digamos, tan explosiva en el rol de la mujer en la sociedad moderna. O sea, yo digo es que a la mujer lo que estamos poniendo es que también sea cazadora, ¿sí? Y lo está haciendo, ¿sí? Y a nosotros nos están diciendo que nosotros también seamos, digamos, cuidadores, y lo estamos haciendo, ¿sí? Pero ese cambio no es tan sencillo, es fácil decirlo, pero implementarlo cuando además hay tradiciones, hay temas que tienen que ver con la fisiología, con la bioquímica propia nuestra, no es sencillo. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, entonces podemos ir dando por terminado la reunión del día de hoy. Edison, Dígame. hoy estoy hablando demasiado, pero tengo que aprovechar que no hay comentarios. Yo quería complementar todo lo que se ha dicho de la siguiente manera. Primero, darle muchos ánimos a los papás y mamás que están viviendo situaciones difíciles en este momento con el tema de sus hijos, para que no se cansen y si se cansan, para que no renuncien. Hemos visto durante todos estos años que efectivamente sí ha habido un cambio de mentalidad en los funcionarios públicos, de comisaría, de bienestar, de juzgados. Aún falta mucho, pero sí se ha movido la balanza, sí se ha ido cambiando esa mentalidad tan cerrada que se tenía hace un tiempo, en donde la mamá por ser mamá tenía todos los derechos y el papá por ser papá solamente tenía la obligación de dar plata. Eso ha ido cambiando muchísimo. Ya se escucha a los papás, ya papás han ganado muchas custodias compartidas, ¿sí? Y ya cada vez más se le da la oportunidad a los papás no solo de expresar sus sentimientos, sino que también se les adjudican los derechos que efectivamente tienen. Entonces, primero, ánimo, pero porque todas estas conquistas que se han tenido a nivel jurídico se han podido hacer porque han existido papás que han luchado. Entonces, papás, luchen, ánimo, sí se puede ganar. El otro punto es que ante la Constitución y la ley, hombres y mujeres somos iguales. Por lo tanto, papá y mamá tienen exactamente los mismos derechos. Edison hablaba de un tema muy importante que era no entregar la custodia. Pero es que cuando se entrega la custodia, yo lo que veo es que los hombres tenemos la mentalidad del siglo XIX, porque en el siglo XIX siempre se entendió que la custodia era la mamá. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿sí? Yo veo que de pronto hay un problema, conflicto de separación y la mamá sale y se lleva a los niños. No he visto el primer caso donde el papá salga y se lleve a los niños. Porque el hombre considera en su subconsciente que la que tiene mejor derecho para tener a los hijos es la mamá. Y eso es un error, como bien lo dijo Edison. Hay que tener un cambio de mentalidad. Hombres, ustedes tienen los mismos derechos que las mujeres, mujeres tienen los mismos derechos que los hombres con relación a los hijos. No lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el Código de la Infancia, lo dicen las leyes, las sentencias. Entonces, cambiemos de mentalidad. El otro punto, miren, yo he visto que la mayoría de los hombres nos dedicamos a defendernos de los ataques, de las denuncias, de las demandas que imponen las mujeres.
Y hay que defenderse, claro, pero también hay que atacar. Siempre pongo el mismo ejemplo, en una pelea de boxeo, un boxeador que no lance golpes nunca va a ganar. Si le va bien, no lo noquean, pero no va a ganar. Entonces, papás, yo veo muchos papás que se dedican a defenderse de lo que dice la señora, que los acusa de violencia intrafamiliar, que los acusa de no sé qué, de cuestiones sexuales, que les quitan los hijos, que no les deja ver los hijos, pero no hacen nada para contrarrestar eso que les está pasando. No hay que limitarse solamente a defenderse, hay que exigir sus derechos y los derechos de sus hijos. Otro punto. Miren, sus hijos los necesitan, señores papás y mamás. Pero si uno de los dos no permite que el otro se involucre en la vida de los hijos, con el argumento que sea, usted tiene que defender los derechos de sus hijos porque sus hijos los necesitan. En este mundo que hay 8.000 millones de personas, solo una persona puede defender los derechos de sus hijos y es usted. Si usted no lo hace, sus hijos pierden. Entonces, seamos más proactivos, conozcamos nuestros derechos, asesorémonos y luchemos por nuestros hijos. Esa es Sí, mi muchas gracias, último abogado comentario. Fabio. Mira, Gracias. dentro de la experiencia que hemos tenido, digamos que nos equivocamos en varias cosas, ¿sí? En parte, digamos, en los temas instintivos y emotivos, ¿sí? Que hay que aprender a manejar, o sea, uno no se puede dejar llevar por el instinto, porque el instinto que tenemos no corresponde a realidades de la sociedad moderna de familia separada. Emotivo, pues tampoco, porque realmente, seamos sinceros, las mujeres son muy inteligentes, tienen mucha mayor inteligencia emocional que nosotros. Nosotros normalmente tenemos más capacidad física, de pronto somos más pragmáticos, pero la mujer convencionalmente es mucho más inteligente emocionalmente. Y tercero, nosotros no somos iguales, o sea, no se, en teoría en derecho somos iguales de acuerdo a la Constitución. En la práctica, eso hay que demostrarlo, eso se lo tiene que ganar. El abogado dice, la contraparte femenina nos acusa, ¿sí?, de cualquier cosa. Y ella no lleva pruebas, es su palabra. ¿Sí? La palabra de la madre en temas de familia no es igual a la palabra del padre en temas de familia. O sea, no se nos reconoce la equidad igual. Entonces, si yo voy a contradecir lo que dice el abogado Fabio más atrás, de que tengo que tener los testigos de lo que estoy haciendo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no soy igual, ¿sí? Yo no soy igual. Yo desde el principio entendí, yo no soy igual y yo tengo que batallar mucho más para que se me reconozcan iguales derechos, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos? A que, por ejemplo, si a un papá se le manda la mancha de un proceso abuso sexual, ¿qué es un abuso sexual en Colombia? Muy sencillo. El papá baña a una niña o baña al niño, sobre todo a la niña, ¿sí? Si con el jabón él, ¿sí?, le limpian la cuquita a la niña, eso es un abuso sexual. Si la madre lo hace, no es abuso sexual. Si el padre lo hace, sí es abuso sexual. ¿Somos iguales? No somos iguales, ¿sí? Y eso así, tanto con muchos comisarios, como con muchos fiscales, como con muchos jueces, ¿sí? Entonces, si a mí de alguna u otra manera me puedo yo, como decía el abogado, limitar que quien bañe a los hijos no sea yo, ¿sí? Me estoy curando en salud por el momento. O si de alguna manera puedo, ¿sí?, garantizar que haya una persona conmigo para que vea cuándo yo lo estoy haciendo, ¿sí? Para que sea testigo per secula seculorum de que mi comportamiento ha sido idóneo y no se ha salido más allá del tema que se me endilga falsamente por solamente ser de sexo masculino, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que entender, no es que no tenga que hacerlo, yo tengo que aprender a hacer con las salvaguardas suficientes para que después no me endilguen comportamientos inadecuados, pecaminosos, criminales. ¿Sí me explico? Entonces, desde ese punto de vista,
a un papá le endilgaron ese comportamiento porque bañaba a su hija. Él de alguna manera fue a la comisaría y pues como dijeron de que pues, no tenía ningún problema, pues de ir a decir la verdad, y la verdad era que él no había hecho nada indebido, pues pum, le chantaron su medida de protección. Me explico, lamentable, lamentable. Al día de hoy todavía sigue luchando con la fiscalía para que el tema salga de ese bucle, ¿sí? De ese laberinto que hay en que la fiscalía dice que no hay mérito para investigar, que no se tipifica delito, pero eso no es suficiente, que la fiscalía diga que no, para que la respectiva comisaría que impuso una medida de restricción, ¿cierto?, la levante. ¿Me explico? Entonces, esa situación ahí es completamente misándrica. Seamos sinceros, en la práctica es misandría pura, porque no se me reconoce equidad e igualdad, pero además, una vez el elemento jurídico investigativo dice que no hay problema, que ahí no hay nada, que no encontró nada, entonces tampoco, porque lo que quiere, no sé qué es lo que quieren en el tema del operador de justicia, si es que quiere de una vez que lo lleven a juzgado y todo, pero es que mientras eso llega hasta allá se demora años. ¿Me explico? Entonces, esa situación es un bache, es un tema ahí que no hemos podido solucionar, porque todos estos temas son tan nuevos que también hay que ponerle de presente a los comisarios, a los defensores de familia, que se está presentando ese problema, ¿sí? Pero si nadie dice nada, si nadie llama a la justicia, si nadie diga de alguna manera, pues nunca vamos a salir nosotros de ese bache. ¿Me explico? Entonces, también ahí, en este momento, digamos, uno de los problemas que tiene la jurisprudencia, bueno, digamos, la justicia de familia, es cuando de la justicia de familia sale algo a la justicia penal. Sí, un comportamiento de abuso sexual. Y que la fiscalía, por ejemplo, encuentra que no hay mérito para investigar. Dice, no se tipificó o no se encuentra conducta o no se puede tipificar. ¿Sí? Eso para volverlo, y, o sea, y eso lo mandan a archivar. ¿Sí? O sea, no vamos a perder tiempo porque además la fiscalía mantiene súper atareada con más problemas y más procesos de los que realmente puede en teoría manejar. ¿Sí? Entonces, lo manda de nuevo para atrás. ¿Sí? Pero en ese bache queda como una especie de limbo jurídico donde el papá sabe que no tiene problema, que porque nunca ha hecho nada, la fiscalía dice que no encuentra nada, pero eso no es suficiente para, por ejemplo, en este caso, quien haya medido para las comisarías de familia. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un problema que hay que aprender, hay que buscarle, hay que hablar con la justicia, hay que hablar con los operadores, hay que hablar con la parte administrativa. ¿De qué manera salimos de ese bache? ¿Me explico? Bonito el gato, abogado. Gracias. Bueno, ok. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Bueno, pues entonces siendo así, pues terminamos por terminada la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su participación y seguimos entonces en contacto. Feliz tarde. Gracias, Muchas feliz tarde gracias. para todos. Gracias.